Hola, hola, buenas noches. Ya estamos una vez más aquí con el programa de Procrearte. Soy Laura Plaza, conductora de este programa y diseñadora gráfica. Y pues el día de hoy tenemos a un gran invitado. Tengo el gran gusto de presentarlos. Es una persona que es muy creativa, es una persona que se la pasa haciendo muchas actividades y que la verdad es un honor para mí tenerlo en este espacio y espero que ustedes lo disfruten tanto como yo también. Este personaje que tenemos es escritor, es coordinador de talleres literarios. Él tiene un taller que está en el Museo de la Ciudad que se llama Uróboro de Alejandría, donde promueve la creatividad al hecho de expresarse en todo su esplendor por medio de la escritura. La escritura es un medio muy bonito para poder nosotros representar lo que sentimos y si nosotros somos tímidos, pues por la escritura podemos sacar. Algo que me llamó mucho la atención a la hora de que él me dijo quién era esa parte que decía, yo soy un ser que desde muy chico era medio mentirosillo, pero me ayudó porque creaba muchas historias. Entonces, como digamos, un defecto que podría decirse, se vuelve una cualidad. Y él lo supo llevar a cabo para dar grandes obras que al ratito les vamos a presentar unos fragmentitos y sobre todo tengo el placer ahora sí de presentarles a Ricardo Valdés. Así que denle sus likes aquí. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Laurita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Agradeciendo en primer lugar la oportunidad de estar aquí y de poder también compartir contigo este proyecto que en lo personal se me hace muy noble y muy interesante. Creo que es algo que no cualquiera se anima a hacer y me siento profundamente agradecido por esta oportunidad. No, pues muchas gracias también por ser también de los primeritos y que también estuviste muy activo y que de hecho has estado muy activo siempre preguntando y todo y se te agradece tu participación. Soy argüendero, sí. Uh-huh. Eres argüendero. Pues bueno, Ricardo, tú vienes desde la Ciudad de México, Sí. llegas a Querétaro, cuéntanos cómo fue esa travesía y por qué llegar a Querétaro, ¿qué sucede ahí? Bueno, lo que pasa es que mi papá, en su momento, él entró a trabajar a Kellogg's y tuvimos esa oportunidad. Nosotros en la Ciudad de México, bueno, en el tiempo más bien que estuvimos viviendo en la Ciudad de México, mi papá estuvo trabajando en una librería que se llama la librería parroquial, allá en Clavería, en la Ciudad de México, en Azcapotzalco. Y después de ese tiempo se viene a vivir a Querétaro por la oportunidad que se le da en Kellogg's y es cuando nos cambia la vida completamente porque pues prácticamente nos volvimos queretanos con eso. Por supuesto. Oye, entonces es ahí donde, digamos, empieza el gusto por esta parte de la escritura, por esta, digamos, estos grandes acercamientos que tuviste gracias a tu papá, o cómo es que nace ese gusto por escribir. Sí, fíjate que yo me considero una persona afortunada porque en esos aspectos fui muy enriquecido por parte de mis padres. Por un lado, mi papá era muy devoto de leer. En la casa siempre se podía ver un librero atiborrado de libros por todos lados, ¿no? Tenía títulos muy interesantes, muy bonitos. Y por otro lado, también mi mamá, que es pintora. Mi mamá es pintora. Ella, aunque a lo mejor no es muy famosa porque es más pintora de closet que pintora de... Pero pinta hermoso, o sea, realmente mi mamá pinta hermoso. Y le gusta mucho la música clásica, entonces ese ambiente de alguna manera u otra yo creo que nos predispone como personas a, a todo lo que tiene que ver con este Con hermoso este arte. oficio, exactamente, sí. Ok. ¿Y cuál libro es el que recuerdas que tu papá te llegaba a leer, tu papá? Casi no, fíjate, más bien, eso sí, o sea, nos daba acceso directo. Nunca nos dijo, oye, deja ese libro, oye, ¿por qué estás agarrando mis cosas? En absoluto, ¿no? Además, le gustaba mucho la música, entonces, pues, como que había todo lo que nosotros en aquel momento llegamos a disfrutar con lo que tiene que ver con literatura y con todas esas cuestiones, pues era parte de la vida diaria que teníamos. A veces veíamos una película, a veces salíamos a algún lugar, a veces escuchábamos nos llegaron a llevar alguna obra por ahí de teatro o música clásica, y también en la casa pues
era común que todo el mundo agarráramos los libros y a rato nos estuviéramos haciendo recomendaciones, ¿no? Órale. ¿Y qué libro es el que más recuerdas de esta etapa de tu niñez? Pues muchos, pero había un libro que se llama Sino el Egipcio. A mí en lo personal me gustaba mucho Sino el Egipcio. Mi hermano Mauricio, por ahí también ha de recordar, era un libro que nosotros leímos con mucho fervor. Más temprano, había otro libro que se llamaba Lo que la bruja dejó. Era un libro que hablaba de una tía o algo así, como una madrastra, no sé, que dejaba por ahí una maleta con ciertas cosas que podían ayudar a los protagonistas de esta historia, a los niños, eran niñas, más bien eran las niñas, con los que les daba facilidades para poder hacer cosas que las demás personas no podían, ¿no? Como por ejemplo unas botas que se ponían y podían avanzar a kilómetros o llegar hasta otros países, o también una caja donde se podían encontrar cosas que se habían perdido. Entonces, era divertido y nosotros pues súper chavos y además en los 80s pues éramos muy creativos, muy imaginativos y todo eso se nos hacía muy, muy interesante, muy padre. ¿Tú cuando estabas niño empezaste a crear historias o ya fue más grande? ¿En qué edad empezó ese gusto por agarrar el lápiz y empezar a crear? ¿O simplemente quedaban en la imaginación? No, en aquel entonces era más bien, tenía una devoción por contar historias, siempre andaba contando historias. Era el 2 de noviembre, el Día de Muertos, y estábamos ahí contando historias de fantasmas y todo ese tipo de cosas, aunque no hubieran sido ciertas, ¿no? O sea, yo me imaginaba cosas y se las contaba como si me hubieran pasado a mí. Pero igual que cualquier otro niño de la época, ¿no? Además, estuvimos muy influenciados porque en ese tiempo estaba muy de moda películas como Pesadilla en la calle del infierno, el Chucky, ¿no? Cosas así, muchas películas de terror, ¿no? Era muy común que fuéramos a Blockbuster y que rentáramos una película y nos pusiéramos a ver, o sea, estaba el video de Michael Jackson, de Thriller. Ya de Thriller, ajá. Estaba así como que era de moda. Y a veces lo ponían, no me acuerdo si eran, creo que en el canal 5, no me acuerdo, pero lo ponían de repente y nosotros en el momento que salía Michael Jackson con Thriller corríamos y íbamos a verlo. Y yo considero que todo eso pues nos fue influenciando, ¿no? A mí en lo personal pues con una tendencia más hacia dibujar, a mí me gustaba mucho en aquel entonces dibujar, fue como me fue enriqueciendo. Ya hasta grande, ya así, en la adolescencia fue cuando me di cuenta que el dibujo no era suficiente, que los cómics, que en aquel tiempo también hacía yo, no eran suficientes y que me hacían falta palabras para poder para expresar más. Exacto, o sea, más bien me hacían falta dibujos, ¿no? No, voy a decir todo con el dibujo, faltaban palabras. En un cómic, pues no, un golpe, pues se veía así sumamente lento, había que dibujar toda la secuencia, y cuando ya me di cuenta de que pues, no iba a alcanzar por el tiempo, por toda la fábrica de ideas que se me estaban dejando venir encima, pues llegó un momento en que decidí que era mejor escribirlas, ¿no? Ok. Entonces, iniciaste con lo que venía siendo el dibujo y posteriormente entonces vino la escritura a empaparte a ti, digámoslo así. Exacto, sí. Siempre fui muy una tendencia a dibujar y después fue a escribir. Más que todo también influenciado por autores como Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft, como muchos, ¿no? O sea, igual también género de misterio y terror. Inclusive Horacio Quiroga, o sea, sí, porque siempre he tenido esa tendencia, pero en aquel momento fueron piezas clave, hasta el mismo Stephen King, para poder desarrollar historias, empezar a contarlas de una forma un poquito más estructurada y de ahí la tendencia a empezar a escribirlas. Ok, ¿y cuál es tu cuento favorito de Edgar Allan Poe? No, pues un buen, o sea, no mucho. Pero más, así que dice. Pero a mí, el que y yo creo que no soy el único, el Cuervo como poesía,
El gato negro, a mí me El gusta gato negro. mucho el gato negro, sí, es wow, o sea, Ok. yo cuando lo leí en aquel momento me quedé sorprendido y me gustó mucho, mucho, o sea, me influenció mucho en mí. Es lo que te iba a preguntar, que si sentías que estos autores habían influido mucho en la parte que tú realizas, ¿no? Pero ya me lo contestaste exactamente ahorita. Y oye, Ricardo, dentro de también, o sea, sé que te gusta mucho esta literatura, pero ¿qué otra literatura te gusta? No, bueno, eso fue en un principio. Yo tenía esa tendencia hasta la fecha, Ajá, todavía, pero ya más por diversión que porque realmente es algo que me apasione. ok. Con los años me fui enfocando más a temas más profundos o más filosóficos. Ajá, Conforme fui entrando a talleres literarios y ajá, fui escuchando de otros autores como Julio Cortázar, como Onetti, ajá, tuve un taller en donde había una fuerte influencia de Juan Carlos Onetti, sí, otros autores como Juan Rulfo, mexicano ajá, también, ajá, digo no también, pero mexicano, Carlos Fuentes, etcétera, ¿no? Gabriel García Márquez. Después de esa etapa entré a una etapa más, digamos, compleja, ajá, donde empecé a interesarme por autores ya más filosóficos, principalmente, bueno, en un principio Albert Camus, ajá, lo que viene siendo también, eh, se me fue el nombre, Jean-Paul Sartre. ajá, eh, Después también, ya con eso, entrando al existencialismo, pues ya me fui con Nietzsche. Y ok, después ya, de ahí fue como una resbaladilla ya sin frenos. Hace una etapa complicada de años, estamos hablando de unos 3 años de estar leyendo de forma masiva todo lo que tiene que ver con filosofía. Y fue difícil porque pues todos los cimientos con los que yo había crecido, muchos de ellos, muchos digamos que eran paradigmas de alguna manera para mí, eran cimientos muy, muy fuertes con los que yo había crecido, se derrumbaron ahí. se fueron derrumbando, sí, se fueron destruyendo y llegó un momento en que me dio vértigo. Ok. No sabía realmente qué estaba sucediendo Sí, conmigo, pues ni siquiera con... te quitaron la base y dijiste, ¿ahora qué, no? ¿De dónde me voy a agarrar? ¿Qué va a pasar, no? Me Exacto. imagino. Sí, no, estuvo tremendo. Yo considero que muchas personas pasan por esa etapa, pero cuando entran en ese ciclo, a veces puede llegar a ser terrible. O sea, hay Claro. personas que, no sé, hasta casos muy extremos Sí, de que claro, claro. piensen en siquiera existir, ¿no? Entonces, Exactamente. este, afortunadamente para mí llegó un momento en el que dejé como un break, me eché un break Ujú. de estar leyendo libros que no tenían nada que ver con filosofía, sino más bien era narrativa, otras cuestiones. Me daba mis vueltas ahí a algunos lugares más tranquilos, a salir al campo, caminar, Eh, llevársela más más relax, ¿no? contemplativo. Y como que de alguna manera es entre eso y mi familia que siempre estuvo muy presente en todo momento, me dieron la Ajá. oportunidad de poder reencontrarme conmigo mismo y de entender más o menos cuál es el camino que yo quería tomar, ¿no? Que para mí era más importante. Qué interesante. Fíjate que ahorita ya tienes aquí unos comentarios. Muchas Rodrigo gracias, Castilla manda saludos. Rodrigo. Te dice que Ricardo con todo éxito y te dice, yo igual que Ricardo tuve la fortuna de crecer en un entorno con música clásica y libros. Qué Entonces, bueno, qué hablando padre, qué de la bonito. música clásica, ¿cuál es tu autor favorito? No, pues un montonal, pero así uno de los grandes para O mí. depende tu sentimiento, a lo mejor lo Eh, tomas para ciertas cosas, sí, ¿no? sí, sí, definitivamente, ¿no? Igual que mucha gente, o sea, yo creo que de repente estamos así como más sensibles o Ujú. como que queremos volvernos un poquito más entusiastas a la hora de que estamos escribiendo, desarrollando cualquier cosa, pero a mí me gusta mucho Bach, me gusta mucho Bach, me gusta mucho Chopin, me gusta mucho Tchaikovsky, o sea, yo creo que tampoco no se trata así como de ponernos cremosos, ¿no? Pero Claro. siempre me ha gustado, al igual que la trova, al igual que el rock, al igual que
muchas otras, Otros géneros. hay otros géneros igual que ¿Y esos te persona. ayudan también a inspirarte cuando estás escribiendo? ¿O hay alguna música en especial que utilizas o no? Fíjate que últimamente sí, o sea, originalmente no lo hacía. Yo tenía una tendencia más a desvelarme, Okay. era más fiestero, me gusta la bohemia, o sea, igual que mucha gente, ¿no? También me gusta, a veces hay ese meme, ¿no? Por ahí que sale los invito a una reunión de lectura en donde vamos a ponernos ebrios y vamos a pasárnosla bien, pero no vamos a leer, ¿no? Ajá. Algo así, ¿no? Digo, no siempre, ¿no? A mí me encanta la lectura. Para mí De que la literatura la es igual, convivencia. exacto. La Ajá. convivencia, el jueves, ¿no? No, Ajá. no, no, lo que pasa es que definitivamente yo considero para mí, o sea, en lo personal, la literatura es igual de hermosa y igual de satisfactoria que ver una buena película, que Uh-huh. escuchar una buena canción, que ver una buena serie, o sea, no hay distinción. No. Hay gente que lee por obligación, porque considera que eso lo va a volver más inteligente o porque tiene que hacerlo. Ajá. A veces ni siquiera entienden exactamente por qué, Sí, pero en lo claro. personal, para mí siempre ha sido algo recreativo y muy enriquecedor. Por supuesto, sí, y es que bueno, tú decías aquí que la escritura a lo mejor podría ser parecido, yo más bien digo parecido a lo que son las películas, porque el hecho de ver el cine, pues es la visión de ese director o de ese productor, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a la lectura, nosotros creamos nuestro propio ambiente, ¿no? Porque igual, o sea, hasta yo siento que a veces los escritores, ellos tienen una visión y cuando lo ven plasmado en películas, se quedan así como, ay, algunos dicen, wow, sí lo captaron, pero otros se quedan así de, no, qué vergüenza, ¿no? Ha llegado a pasar, ¿no? No Sí, sé. ¿Qué tanto sí, te gusta el cine, Ricardo? mande, mande. ¿Te gusta mucho el cine también? Sí, también, definitivamente. O sea, considero que todas las expresiones artísticas, son muy interesantes. Bueno, depende también del autor, Claro. pero el tener la oportunidad de poder crear algo, y el cine es una de las cosas que considero que por la edad yo ya no alcanzaría, o no sé si en algún Uh-huh. momento tuviese oportunidad de poder desarrollarlo, pero considero que es una de las artes más, este, donde haya más oportunidad de poder darse vuelo y de poder mostrar mucho de lo que uno tiene en la cabeza. Exacto. Respeto mucho a los directores, a los productores, a la gente que se dedica a todo esto, porque de verdad a veces uno menosprecia de manera muy simple, muy vana, el trabajo de otras personas y ya cuando se da uno cuenta de todo lo que hay detrás de eso, este, increíble, o sea, es tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto cuidar las cosas. Y es más, hasta cuando estoy dando talleres literarios, uno de los ejemplos que yo normalmente les pongo es cuando se ponen a escribir, y es una buena recomendación también para quienes les gusta escribir y estén escuchando ahorita este programa y lo estén viendo. Imagínate que tienes ahorita a todos los actores, a el mejor escenario, el escenario que tú quisieras tener con todo lo necesario para que funcione. Exacto. Tienes todos los recursos, tienes todo, los actores van a actuar como tú dices que deben de actuar, el vestuario, todo lo que sea necesario. Ahora, muy bien, ¿cuál es la primera escena? ¿Qué es lo primero que vas a ver cuando cuando tu cámara se empieza a mover? ¿Qué es lo primero que se ve? ¿Qué es lo que le estás transmitiendo? En este caso, bueno, hablando de literatura, al lector, al espectador, a quien sea, ¿qué es lo que le estás transmitiendo? ¿Qué es lo que le quieres hacer sentir? Uh-huh. Y en ese momento, piénsalo, visualízalo de esa manera, como un director de cine. Por supuesto. Y considero insisto, ha de ser un trabajo extraordinario tener esa oportunidad. A veces los actores no resultan tan, tan fiables o actúan como uno quisiera, pero
pero Pues es que el todo hecho de depende simple, de muchas, exacto, muchas circunstancias, ¿no? Pero, exacto, o sea, aquí la idea es que sí, o sea, el ser escritor, eres el propio director de todo un mundo en ese momento, exacto, ¿no? exactamente. Entonces, para que ese mundo se vea reflejado y los demás que no estamos dentro de ese mundo lo entendamos, pues tienes que transmitirlo, ¿no? Entonces la escritura, pues también, o sea, como dices, hay escritores que dices, wow, hasta llegas a oler, ¿no? Las cosas que te describen. Y hay otros que te Exactamente, quedas así exactamente. como de, ay, ¿cómo pasó esto? ¿No? O sea, entonces, esa es la magia de la escritura, ¿no? O sea, cómo llegar Exacto. a que la gente se sienta dentro de esos ambientes. Y eso es lo que haces dentro de tu taller, ¿no? O sea, darles y sensibilizar a esas personas a que logren ese proceso, ¿no? Es, Claro. dentro de ese taller, Ricardo, ¿cómo es que lo fundas? ¿Cómo es que nace? Fíjate que en un principio fue por fines económicos. O Ok, sea, estaba pasando una situación complicada, tenía la necesidad de un ingreso extra. ajá, Y dije, bueno, si tantos talleres que he tomado, pues seguramente yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces, claro. cuando, eh, Yo puedo cuando, transmitir también. perdón, perdón, Adelante, adelante. la primera vez, Ajá, es más, fíjate, y relacionado con la cuestión de lo que me gusta a mí, del terror y todas esas cuestiones, ajá. eh, inicié un taller que estaba enfocado a todo lo que tenía que ver con historias de terror y el miedo y todas esas cuestiones, ¿no? Ok. Eh, Me dieron oportunidad en un espacio de un café que ya no está, ya no existe, se llamaba Café Narguil. Mm, Eh, Café Narguil fumaban shishas, esas oh, así como ujú. que Sí, sí, sí. vapor y todo el show, Sí, así sí. medio hippie. Y en Ajá. la parte de atrás había un cuartito eh, completamente adaptado, con una mesa, con sillas, con todo, para que pudieran llegar ahí los alumnos. Y allí inicié el taller, yo con la intención de ganarme un dinero extra. Cuando, bueno, anteriormente yo había tenido talleres en donde habíamos hecho algunos ejercicios, algunas cosas que yo quise llevar a la mesa del mismo modo Ajá. y los participantes no captaron, o sea, no entendieron qué es lo que yo estaba tratando de hacerles desarrollar. ¿Por Y qué? ¿Por qué consideras esa parte que no la cap-? eh, porque yo en ese momento tampoco estaba muy preparado. Ah, ok, ok. Me estaba haciendo falta entendimiento de qué se trataba el asunto, para dónde iba, todo, Ah, prácticamente todo. ok. Cuando lo pongo en práctica, pues me viene abajo todo. Ajá. En ese momento los participantes empiezan a preguntar qué está sucediendo, qué quiere hacer este cuate. Sí, sí, sí. Yo me pongo tan nervioso que termino por cerrar en ese momento la clase, trato de hacer la situación más amena, más grata, pero pues no me sale. O sea, yo me ganan los nervios, me tiembla la voz, eh, no sabía yo qué hacer y llega un momento en el que se terminan yendo. Y Oh, yo regresé a la casa y quedé entrando a mi cama, me quedé dormido y ya no quise pensar en nada hasta el otro día. ajá. Fue algo tremendo, pero con los años y con el tiempo, y afortunadamente para mí, en esa clase se quedó una persona, Ajá. un amigo, una extraordinaria persona, un muchacho muy creativo que hay gente que lo conoce por ahí, que le mando un saludo, se llama Patroclo Solano. Ok. Patroclo es un personaje muy pintoresco, muy especial, no cualquiera lo comprende, Ajá. y ni yo lo comprendí porque haya regresado a mi taller, pero regresó y nos empezamos a llevar muy bien, de ahí se empezó poco a poco a desarrollar el taller. Le di una pausa, me fui a vivir a la Ciudad de México, estuve en otros lugares, en otras cuestiones, fui metiendo otros talleres, fui avanzando, me Ujú. fui enriqueciendo, me vi en la necesidad de tener que empezar a estudiar cosas que yo no conocía, todo lo que tiene que ver con gramática, con sintaxis, con ortografía, estar Ujú. todo el tiempo actualizando, eso es algo que nunca se acaba, o sea, la ortografía es algo que nunca hay que dejar y es algo que nunca se va a terminar de aprender,
porque todo el tiempo se está actualizando, todo el tiempo se está poniendo a la vanguardia. Exactamente. Pero en aquel momento pues me vi en esa necesidad y funcionó. Digo, poco a poco. Llegó un momento en el que yo considero que si funcionó, fue no por mí, no porque yo haya logrado algo, sino porque entendí que nada tenía que ver conmigo. Es algo que tenía que ver más con la gente, no conmigo, no con mi ego, no con la intención de querer convencer a los demás de que yo conocía, de que yo sabía. No. Tenía que ver con las personas que estaban participando en el taller, con aquellas gentes que tenían la necesidad de expresar aquello que habían vivido, aquello que tenían en la cabeza, claro, con esa necesidad que tenemos todos como escritores, y de que yo me hiciera a un lado, simplemente les diera a ellos la oportunidad de empezar a presentarse ante el mundo, a llevar a cabo todos esas ideas, esas intenciones que tenían, claro. y poderles dar esa oportunidad. Yo considero que fue el mejor acierto que tuve cuando me quité de en medio. Ok, sí, pues es que, como dices, es que a veces pasa que la gente lo que quiere es, vean que soy importante, vean que yo sí sé, vean que todo esto, ¿no? Exacto. Pero cuando dices, ok, lo que yo sé lo quiero compartir, lo quiero transmitir, entonces es la parte del don del servicio, ¿no? O sea, yo sé quién soy, yo sé lo que hago y ahora me toca transmitirlo para que ahora tú lo hagas mejor que yo. Exactamente. Y es que uno puede aportar, digamos, a lo mejor orientar, decir, oye, mira, ten cuidado con esto, en este aspecto considero que probablemente no estás transmitiendo lo que tú quisieras transmitir. Exacto. Pero hay talleristas que cometen el error de que les gana el ego. Exacto. Y es uno de los defectos que se ven más comúnmente en todo lo que tiene que ver con el arte y que todo lo que tiene que ver con la literatura y con demás expresiones, que siempre hay una persona que se pone al mando, que se pone al frente de un movimiento que muchas veces tiene que ver nada más con que él se represente a sí mismo, con que él transmita lo que él quiere decirle al mundo. Exacto. Y se le olvida que realmente un líder no está para... Un verdadero líder, desde mi punto de vista, es algo muy particular, es algo muy personal, pero así lo veo. Un líder es alguien que está para servir a los demás. Entre más alto sea el escalón que uno tiene que llevar, entre más sea la influencia que llega a tener uno, es más importante que uno también esté más al servicio de los demás, que uno funcione mejor para quienes están detrás de nosotros. Y eso inclusive no tiene nada más que ver con la cuestión literaria, sino hasta empresarial, con cualquier tipo. El líder es aquel que sabe resolver los problemas, el líder es aquel que sabe ayudar a los demás, el que les sabe decir por dónde, pero no es el que manda, es aquel que les sabe decir a aquellos que les están siguiendo qué es lo que se tiene que hacer. Pero basándose en las necesidades que se están teniendo. Eso es lo que a mí me parece fundamental. Muy interesante tu punto de vista y tu postura. Aquí me gustaría leerlos, a ver qué opinan acerca de lo que es un líder. Sería interesante también ver si están de acuerdo. No es cierto. Debate, no hay bronca. No, pero sería interesante también saber sus opiniones acerca de esta visión que tiene Ricardo, y también ustedes, pues ahora sí que complementarnos, ¿no? Hacer una rica charla entre todos, ¿no? Entonces, Ricardo, te digo, muy interesante tu postura y tu visión, y es que gracias. Siento que desde ahí también parte la forma en que tú también llevas este taller, por esa misma visión que tú tienes. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Aparte, obviamente, de que ellos exploren esta parte de la creatividad por medio de la escritura, ¿qué te gustaría lograr en todas estas personas que igual les interesa escribir y que se acerquen a ti? Obviamente, ¿dónde está? Bueno, el taller, ¿dónde está? En el Museo de la Ciudad, ¿verdad? Cierto. Exactamente. Por el momento sí. Ya estamos abriendo nuevos espacios. Es cuestión de días, prácticamente. Ajá. De semanas por mucho.
de que vamos a abrir espacios en San Juan del Río, ya les iré diciendo en dónde, también en el mismo Querétaro, pero ya fuera de lo que es el Museo de la Ciudad, en Bernardo Quintana, y probablemente algún otro espacio que sea también, depende de la demanda, de que sea más ad hoc a lo que se está solicitando. Pero bueno, y regresando a lo que tiene que ver con la pregunta, a mí lo que me interesa es que en algún momento dado yo pudiese canalizar, ayudar a aquellas personas que tienen esa necesidad de poder expresarse, de llegar más lejos, de transmitir a todas aquellas cosas que tienen dentro como seres humanos, como escritores, como artistas, que pudieran llegar a concretar de algún modo todas esas necesidades que al final de cuentas tenemos todos y cada uno de los que nos dedicamos a todo esto. ¿Por qué considero que es importante? Porque al final de cuentas la literatura, desde mi punto de vista, es un medio por el cual los seres humanos podemos entender, podemos descifrar mucho de lo que queremos encontrar como sentido de la vida. Para mí, una persona que está enriquecida mentalmente, una persona que tiene la noción de poder elevar su nivel de entendimiento del mundo, de conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor, también es una persona que puede transmitir más, que puede aportar más, que puede llegar a tener más influencia a su alrededor. Cuando una persona no tiene la riqueza espiritual, cultural, intelectual, llámesele como quiera, pues queda estancada en una etapa infantil hasta cierto punto y no puede transmitir o no puede colaborar con lo que le rodea. Considero que quienes tienen esa oportunidad de poder entender un poco más de lo que les rodea, un poco más de lo que pues están acostumbrados a tener, digamos. Pues sí, son personas que además de que pueden transmitir mejores historias, mejor arte, mejores expresiones artísticas, también a su vez pueden transmitir un mensaje más poderoso. Y si en algún momento dado yo tuviese la oportunidad de poder sembrar una semilla y de poder ayudar a muchos otros a llevar ese cometido, para mí sería extraordinario, ¿no? Ya me sentiría por satisfecho, ¿no? Me daría por satisfecho. Exactamente. Ay, qué bonito. Bueno, aquí te están mandando ya saludos. Leticia Pisano dice saludos, éxito, te están mandando mucho éxito. Gracias, y bueno, hablando de esta parte que dices de la exploración, de la reflexión y tú hiciste un cuentito que se llama La Puerta. Ajá, sí, ¿verdad? Sí. Fue de los primeros cuentos. Estaba en un taller literario que se llama taller de motivación a la escritura, así se llamó ese taller. Ajá. En ese taller tuve oportunidad de conocer personalidades, o sea, mis respetos, o sea, a mí en lo personal me enriquecieron muchísimo. Ahí conocí a Marta García Renard, que es pianista, fue una de las fundadoras de la Filarmónica de Querétaro. Conocí a Carlos Alcocer, que es director de cine, fue también uno de los alumnos de Mandoki. Conocí también a Luz Angélica Colín, que estuvo trabajando mucho tiempo en Radio Querétaro, a Carmen Simón Pinero, que fue la tallerista, la coordinadora de ese taller en aquel momento y que ahorita está viviendo en Barcelona y a la cual le debo toda esta experiencia. Okay. Y son personas que, digo, yo en el momento que estaba teniendo oportunidad de participar con ellos, no entendía la magnitud de lo que te estabas enfrentando. Exacto, ya llegó un momento en el que, pues, digamos, la digestión fue lenta. Ajá. Y a destiempo, pero afortunadamente para mí cayó, fue sentando
y me dio esta oportunidad de poder, gracias a todas esas ideas, a todas esas conversaciones, a todas esas convivencias, fue como pude yo empezar a entender con los años y con las experiencias, el poder estar en todo esto y poder tener también la oportunidad de transmitirlo a otras personas, ¿no? Excelente. Vamos a poner esta parte del cuento que se llama La Puerta, si me lo permites. Sí, sí. El día de hoy lo vamos a poner en cuanto, pues no lo vamos a leer, sino que hubo una interpretación, una colaboración por medio de los chicos de Abanico Teatro. Y bueno, esperemos que les guste, esperamos sus comentarios y vamos a compartirla en unos minutitos para que... Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Ricardo. Y bueno, ya nos contarás ahorita más acerca de este cuentito. Y, ok, me parece muy bien. Entonces, déjame. Porque estamos en vivo y acuérdense que cuando estamos en vivo pasan muchas cosas. Sí, definitivamente. Llegan a suceder cosas que no están dentro de nuestras manos, ¿verdad? Pero no, y no pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, mientras la ponemos, cuéntame un poquito, ¿esta historia te basaste en una vivencia o es totalmente imaginativa? No. Es más, me da un poco de risa ese comentario porque cuando yo desarrollé el cuento, ese cuento, fue en un taller literario, la vieja estación de ferrocarril. Yo lo lancé como algo, pues simplemente se me ocurrió. Y cuando lo empezaron a leer y que pues hablaban de un papá que era cruel y todo ese rollo, pues cuando terminó la historia y cuando empezaron todos a reflexionar al respecto, me empiezan a decir, oye, qué mala onda tu papá, que cómo es posible que se haya atrevido a hacer eso. Y yo, pues no entendía, dije, bueno, no, es que no es mi papá. Mi papá es extraordinario, mi papá es una gran cosa, es una chulada. Pero en aquel momento, bueno, eso ya después llegué a entender que pues, no era necesario explicar demasiado. A final de cuentas, si ellos se lo creían así, pues qué buena onda, porque al final de cuentas yo había logrado mi objetivo, que era el convencer al lector. Exacto, de eso mi papá que no, sucedido supuestamente. Fue extraordinario, ¿no? O sea, no realmente nada que ver con la historia, entonces, pero pues ahí está. Ok, ahí está. Vamos a verla, a escucharla, perdón, y a verla. Ahora, me parece muy bien. Esperemos que la disfruten. La Puerta. Cuento de Ricardo Valdés. Voz Stephanie Aldana de Abanico Teatro. Me detengo frente a la puerta de madera. Seguramente, del otro lado, mi padre está leyendo mientras escucha a Mozart. Parece extraño que algo tan común, tan ordinario como una puerta sea en estos momentos una barrera casi imposible de traspasar. Y es que de todas las puertas de la casa, la única que siempre me causa temor abrir es precisamente esta. Contemplo su perilla dorada, lisa y fría, pensando que tendré que avisar antes de girarla con mi mano empapada en sudor para dar paso al encuentro. Mi padre odia ser interrumpido en su lectura, pero necesito hacerle saber mi situación y ponerle fin de una vez a esta insoportable culpa. Imagino su rostro cuando yo entre, juntando las cejas, buscándome por encima de los anteojos con su mirada inquisitiva, preguntándome con fastidio ¿a qué se debe esta interrupción en estos momentos que para él son privados? Dentro podré ver el orden y el cuidado con que conserva cada rincón de su estudio. Nada fuera de lugar. Sus libreros altos y de madera oscura, sus sillones azules aterciopelados y el niño y el perrito del cuadro que más que ternura me inquietan de solo verlos.
Sobre la mesa de centro, la figura de hueso de Don Quijote y sobre las repisas de la pared, la colección de carritos a escala que desde mi niñez he anhelado tan solo poder tocar. Luego hablarle. Lo haré sin dar explicaciones enredosas ni pretextos. Le diré que me expulsaron de la escuela porque me encontraron fumando con mis amigos. Una vez dicho esto, sé que su reacción será inmediata, como la de un detonador activando una bomba. Ni siquiera meteré las manos, seguramente me tomará del cuello o me dará un golpe en el estómago. Lo demás será lo de siempre, con el cable que guarda en el rincón del closet. No me he atrevido a hablar con él. Se lo dije a mi mamá, pero creo que hubiese sido mejor no habérselo confesado desde antes. No tiene la fortaleza para guardar por mucho tiempo los secretos. En mi desesperación busqué su consuelo y protección, aunque en el fondo siempre tengo presente que nada podrá salvarme, mucho menos ella, que corre a la cocina a esconderse cuando me meto en líos. Le tiene miedo a mi papá. Le tiene miedo a mi padre. Y lo entiendo. Yo también le temo desde que puedo recordar. Siempre bajando la voz, apagando las risas y las pláticas amenas al escuchar el carro y luego las llaves buscando abrir la puerta después de las 6. Entonces el semblante de mi madre cambia y sus grandes ojos cafés miran al suelo para no encontrar la figura larga y encorvada de mi padre. Cuando iba subiendo las escaleras, sentí un hueco en el estómago y ahora se ha hecho más grande, que quiero desaparecer en él. Sin embargo, es la hora. Debo hacer que me escuche, aunque las piernas se me doblen de miedo y se resistan a avanzar como si no fueran mías. Aunque una parte de mí pida al cielo que no duela tanto ese cable haciendo surcos en mi espalda. Aunque quiera escapar de sus gritos y reproches que no alcanzaré a entender por lo alto del volumen de la música. Ese volumen que busca proteger de los vecinos nuestra buena reputación. La puerta, de Ricardo Valdés. Voz, Stephanie Aldana, de Abanico Teatro. Edición, Laura Plaza. No, wow. O sea, qué bonita interpretación, la verdad. Agradezco a Stephanie, de verdad. Ok, no, pues gracias a Abanico por prestarnos a sus actores. Y la verdad es que sí está fuerte. Sí, yo cuando lo leí dije, ¡oh, qué barbaridad! No, gracias. Pero, o sea, sí lo transmitiste, y yo creo que, bueno, independientemente, si no nos tocó, no hemos vivido estas situaciones, pues, duras, pero todos hemos llegado en ese momento en enfrentarnos con los papás, ¿no? Cuando hemos cometido algún error. Sí. Y fíjate que en ese tiempo estuve leyendo mucho a Luis Espota. Uh-huh. Hay un libro, una novela que se llama La carcajada del gato. Había otros y que son precisamente tomados de la biblioteca de mi papá, y de alguna manera considero que me influenciaron en aquel momento para poder escribir esa historia, porque de otra manera no sé si lo hubiera yo podido concebir. Okay. Pero muy bonita interpretación, muchísimas gracias, de verdad, de qué bonito abanico, y qué interesante que puedan transmitir cosas que para uno a lo mejor no son tan expresivas, tan bien desarrolladas, y qué bien que lo sepan llevar de esa forma, tan bonita, tan vivida. Oye, hablando de esto, ¿nunca has escrito obras de teatro? No, fíjate que la dramaturgia no
no, nunca he tenido oportunidad. Yo si por ahí fuera sería músico, sería, wow, o sea, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con arte, pero no digo que tenga talento, definitivamente. Por ejemplo, cuando he querido cantar en fiestas canto horrible, pero pero me agrada, o sea, a mí me gusta, me mueve, ¿no? Y yo si tuviese oportunidad de hacerlo en algún momento, a mí me encantaría. Ok, bueno, Ricardo, aquí están escribiendo. Anabel Trejo dice, tengo la dicha de conocer su grupo de los martes y son más que un grupo, son una familia, dice. Luego dice Lauplas, dice, qué dolor sentí, felicidades del norte. Sí, así. Anabel Trejo dice, qué trauma. Estefi Aldana, muchas gracias y felicidades a ti por tu maravilloso cuento, que es la que lo interpretó. Aquí ya anda saludando. Sí, gracias, Estefan. Anabel Trejo dice, muy bueno, muy bonita interpretación. Leti Pisano dice, bravo todos, está increíble. La verdad es que sí, fue muchas felicidades. Gracias. No te pongas rojo. No escuchando bueno, no sé, pues, bueno, está bien, nada más es un gracias. No, de verdad, se agradece. Nuestro entrevistado se puso rojo, los que no lo están viendo, los que nos están viendo desde Radio Continental México, bueno, pues eso es bueno. Yo también soy de mira de las que me pongo luego roja, así cuando, ay, me emociono, me pongo súper roja. Qué bonito que puedas transmitir, te digo, Ricardo. Y dentro de este taller, como lo dice Anabel Trejo, qué bonito que alguien lo reconozca, que aquí, amigos, cuando quieran inscribirse con nuestro amigo Ricardo, van a ser más que un grupo. O sea, realmente me imagino que es un grupo hasta de contención en algunas veces, ¿no? Sí, y más como maestro, suele suceder, ¿no? Que estamos en esa parte de cobijar, de que si surge algún problema, nos vamos más allá de lo que se supone que estamos enseñando, ¿no? ¿O cómo ha sido tu experiencia siendo un maestro, un docente en esta parte? Fíjate que me siento completamente afortunado porque las personas que conforman estos talleres son personas muy inteligentes, muy creativas, con una capacidad que yo ya quisiera tener en algún momento. Además de todo, han formado comunidad. Eso es sumamente difícil de poder lograr en algún taller literario o en alguna otra actividad. El hecho de que se forme comunidad para mí es algo increíble, es algo hermoso, es algo que se puede ver y que además de todo lo obliga a uno a poder llevar a tener una obligación, a tener una necesidad de estar a la altura de aquellas personas que están participando en eso. Me da mucho gusto cuando veo que se reúnen, cuando veo que conviven entre ellos, cuando veo que planean, cuando veo que se organizan para poder desarrollar todos y cada uno de los proyectos que vamos llevando, porque prácticamente ellos son los quienes llevan la batuta. Por supuesto. Ellos son quienes saben y quienes deciden qué es lo que continúa, qué es lo que se tiene que hacer. Son personas que no necesitan un maestro, ellos necesitan simple y únicamente una guía, una orientación básica para que se puedan encontrar a sí mismos y para que sus compañeros, porque eso es una labor en equipo, es una labor no nada más mía, es una labor de todos, de los que participan en este taller, el poder hacer que sus textos se vuelvan cada vez más enriquecidos, que tengan una opinión más objetiva, porque a veces nosotros como escritores nos vemos en la necesidad de buscar una opinión. Sí. Llega a suceder que escribimos algo y decimos, no, pues lo voy a leer a mi esposa, a mi amigo, y nos quieren. Al final de cuentas nos quieren, no nos quieren hacer sentir mal y nos dicen, oye, qué bonito que esto, que el otro,
pero nosotros nos quedamos un poco insatisfechos porque quisiéramos recibir una opinión a lo mejor de aquellos detalles que nosotros le pusimos. Más objetiva, digamos. Sí, sí, no, y a veces nosotros le estamos metiendo ahí detrás de cámaras algunos detallitos, algunas cosas que para nosotros son importantes. Y sucede que cuando los leen, pues no los ven. No es que sea una mala intención, simplemente pues pasa inadvertido porque pues son personas que al igual que todos pues tienen una vida, tienen cuestiones que pensar, que están distraídos, que a lo mejor nos quieren mucho pero no les interesa tanto. Y cuando llegan al taller literario se encuentran con otras personas que al igual que nosotros estamos en el mismo juego, estamos con las mismas situaciones, enfrentándonos a los mismos demonios, a la página en blanco, a tener que encontrarnos con cómo poder desarrollar una conversación realista, un diálogo realista o una escena que sea contundente, que sea fuerte, y nosotros también a su vez estamos buscando, metemos ingredientes, estamos buscando la forma de poder convencer al lector. Y llegando al taller, pues nos encontramos con personas que como nosotros están en lo mismo y también están trabajando en lo mismo y a su vez también nos pueden aportar de forma más objetiva, más clara, que es lo que estamos nosotros buscando. Encontramos mejores respuestas, por decirlo de alguna manera más resumida. Entonces, Ricardo, ¿cuáles han sido los principales desafíos a los que te has enfrentado como escritor? Pues como escritor, y al igual que todos los que nos dedicamos a este arte, es el poder crear. Una vez una entrevista, a mí me gustó mucho una entrevista de Gabriel García Márquez, en donde menciona que la literatura es hipnosis. Okay. Y es más, también algo más bonito, Stephen King, que muchos lectores lo menosprecian, pero hay un libro que se llama Mientras escribo que tiene algunos datos muy interesantes y que pues al final de cuentas es un escritor que vende millones y pues sería es buena idea que le den una ojeada si tienen oportunidad. El objetivo de escribir es de alguna manera poder hipnotizar al lector, es meterlo en nuestro mundo, es hacerle vivir lo que nosotros estamos teniendo en la cabeza. Nosotros tenemos que entendernos como receptores de aquello que nos rebasa. A veces las historias vienen de algo que probablemente ni siquiera sea completamente nuestro, pero tenemos la obligación de transmitirlo y de hacerle sentir al lector aquello que nosotros estamos viviendo, percibiendo, que nosotros de alguna manera transmitimos y poderle hipnotizar de forma que cuando esté leyendo la historia se sumerja en ella, se empieza a clavar de tal forma que a lo mejor venía en el autobús y pasó una parada, 2 paradas y no se bajó y ya cuando acordó ya tenía que tocar el timbre y dijo, híjole, es que no puedo soltar esto, o sea, definitivamente me desconectó de lo que estoy viviendo a diario. Esa es nuestra obligación, es el objetivo primario, el poder hacerle vivir a las demás personas esa hipnosis, ese momento. Que se pierda en lo que está leyendo, ¿no? Exactamente, que lo viva, que de alguna manera lo pueda tener presente como una realidad alterna. Excelente, qué interesante. ¿Cómo visualizas el futuro de la literatura, Ricardo? Bueno, yo considero que es imposible, o pues más bien es algo que es inevitable. Nos está rebasando la tecnología. Vivimos todos los días tratando de actualizarnos con algo que ya probablemente en ese momento ya quedó obsoleto, pero considero que es importante que tomemos en cuenta que este momento que estamos viviendo es único y es extraordinario, es
es una oportunidad que no se le había dado a la humanidad en toda la historia. Exacto. Nosotros estamos viviendo una época donde tenemos a la mano toda la información que queramos, tenemos a la mano la oportunidad de expresar lo que queramos con todas las herramientas disponibles, con toda la libertad que ya hubieran deseado miles, millones. O sea, ¿cuántas personas fallecieron? ¿Cuántas personas vivieron en la historia que nunca conocimos porque no tuvieron las oportunidades suficientes? Y nosotros tenemos esa oportunidad. Lo que no hay que olvidar es que al final de cuentas somos seres humanos, estamos presentes en esta realidad. Tenemos que pensar no solo en la tecnología, sino también en enriquecernos como personas, como seres vivos. Digamos, tenemos que interactuar, tenemos que equilibrar con nuestro entorno, con la naturaleza, con los seres vivos, con la gente que nos rodea. Tenemos que aprovechar cada amanecer, tenemos que aprovechar cada vez que tenemos oportunidad de cenar con nuestros seres queridos y los vemos vivos y los vemos contentos y platican, porque en algún momento no van a estar. En algún momento nuestros hijos se van a ir, en algún momento nuestros seres más queridos no van a estar por algo, o nosotros mismos no vamos a estar por algo, y tenemos que aprovechar esos momentos. Y considero que si tenemos la oportunidad de tenerlos, tenemos la oportunidad de vivir, y además de absorber toda esta información que está en la internet, de absorber toda la información que está en libros, no perdamos esa oportunidad, nos enriquezcamos como seres humanos, y eso nos va a dar también la oportunidad de poder percibir y de poder disfrutar nuestra realidad de una forma diferente. Y al final de cuentas, pues ahora sí que suena un poco triste, pero pues todos nos vamos a morir. Y qué mejor que vivir la vida de una forma más completa, más enriquecida, más vivida, mucho más feliz. Que por medio de esta parte de la escritura, porque en este mundo que, como bien lo dices, cada vez se vuelve más digital, sí. ¿Crees que llegue a morir la literatura o realmente crees que se va a transformar? No, la literatura se va a transformar, pero es algo que nosotros no tenemos control sobre ello. Ya nos rebasó, ya está tomando control de sí misma. Hay inteligencias artificiales que ya están desarrollando textos muy bonitos, muy interesantes, pero pues no hay que agüitarnos. Al final de cuentas, hay que adaptarnos más bien. Exacto. Hay que aprender y hay que entender que al final de cuentas nosotros pues tenemos esa ventaja sobre la inteligencia artificial, que es que tenemos vida. Y la sensibilidad que no la tiene la inteligencia artificial. Exacto, entonces, una sensibilidad y una experiencia y unas cosas que por muy desarrollada que esté una inteligencia, pues nunca va a poder tener, al menos que se logre transformar en un ser vivo que a lo mejor ya no nos alcanza a tocar a nosotros. Quién sabe, ¿verdad? Esperemos que no. Esperemos que no. Pero no pasa nada. Digo, al final de cuentas, también son cosas que suceden. Y exacto. Nos adaptamos y tenemos. Sí. No importa qué tanto te mortifiques o no, al final de cuentas sucede. Va a existir. Sí. Va a existir esto. Sí, bueno, exacto. Pues ya nada más nos quedan unos minutitos para cerrar, Ricardo. ¿Sí? Y me gustaría mostrar este otro fragmentito que nos compartiste de tu, pues digamos, de esta obra también que se llama Profanación, ¿verdad? Okay. Es totalmente diferente, distinto a lo que escuchamos con La Puerta, pero vamos a escuchar esta parte de Profanación también por parte de Abanico, por medio de Armando Luis. Exactamente. Entonces vamos a escucharlo y esperemos que les guste, que nos comenten acerca de ahorita de lo que escuchen, pues del texto, porque es de Ricardo Valdés, o él es el autor, y esperamos que realmente sea de su agrado, o al menos que se pongan a pensar un poquito en esta situación, ¿no? que sucede con el personaje, ¿verdad? Abundio, sin mal no recuerdo, ¿no? Exactamente, sí. Entonces vamos a escucharlo. Profanación, de Ricardo Valdés. Colaboración Abanico Teatro con Armando Ruiz.
Pasaba de medianoche cuando la vio. Su piel pálida, su cabello desaliñado y la manera en que se deslizaba entre las tumbas le hicieron pensar en una adicta o una sin techo buscando evadir el frío. No tuvo miedo. Abundio carecía de religión y luego de ejercer de guardia del panteón municipal durante más de 20 años, ya nada le sorprendía. Caminó esquivando las tumbas y las ramas, sin prisa, pero con seguridad rumbo al sitio donde desapareció la mujer. Se detuvo un minuto para tomar aire, apuntando con la luz de la linterna al entorno antes de volver a avanzar. Luego continuó hasta llegar a un área muy descuidada del cementerio. Olía mal, a descomposición y a tierra podrida. Entonces optó por utilizar el silbato para prevenir algún posible profanador, moviendo la linterna más de lo necesario. No hubo respuesta, únicamente el viento lamentándose entre los árboles. Luego de unos minutos, decidió dejar aquello y volver a la calidez de su pequeño cuarto. Le pareció muy extraño aquel olor a muerte, pero no eran horas de andar investigando. La oscuridad era densa, y si no hubiese sido por encima de la barda perimetral, se veían los faros opacos de la calle. Hubiese pensado que aquello pertenecía a un paraje inhóspito y salvaje. Al día siguiente dejó su puesto al guardia diurno y no comentó nada. Fue hasta la tarde que Abundio visitó nuevamente el lugar, dándose a la tarea de averiguar con más cuidado aquella zona. Era la más antigua del panteón, con tumbas del año 1600, una pequeña capilla y algunos recintos familiares. Sin embargo, de vez en cuando se depositaban cadáveres recientes de personas que consideraban importante estar junto a sus antepasados, muchos de ellos herederos de grandes fortunas. Por lo que no era de extrañar que se acercaran profanadores en busca de huesos y una que otra pertenencia de valor. Por otro lado, no era normal que oliera a muerto. El último entierro había sido en julio del año pasado y desde entonces nadie había visitado el área. La luz de la tarde se estaba perdiendo, así que apuró el paso. Mucho antes de llegar, la pestilencia se hizo presente, esta vez con más intensidad que la noche anterior. Después escuchó las moscas y supo que aquello no estaba bien. Primero encontró un zapato, luego un cincel y manchas oscuras de sangre en la tierra y la hierba. Una maleta con herramientas de corte, una barra y el cuerpo de un hombre tirado en el piso con el pecho y la garganta destrozados. Tenía los ojos abiertos y el rostro cubierto de hormigas. Presentaba una mueca de horror. Un segundo cuerpo estaba a un lado de las tumbas, entre fragmentos de losa y mármol. Había huesos secos en una bolsa negra y una lámpara agotada encima de una saliente. Marcas de sangre y huellas de arrastre. Un hueco en los nichos, donde antes estuvo una sepultura, casi vacío si no fuese por un manojo de cadenas oxidadas y rotas, y un cortapernos que descansaba en el interior. Una hora después, el área estaba rodeada de policías e investigadores, quienes no dejaban de preguntar detalles de todo tipo. Fue un proceso largo y fastidioso, y al llegar la noche, Abundio no pudo dormir. Desde su cama, con el televisor encendido, intentaba entender cómo pudo ser que mataran así a esos desgraciados, con tanta hazaña y sin aparente sentido. Sabía que había toda una red dedicada a corromper los cementerios. Conocía a personas que ganaban dinero marcando tumbas olvidadas y otras más que se hacían contratar en las morgues para dedicarse al negocio. No obstante, aquello no era como para quitarle la vida a alguien de esa manera.
No era rentable ni conveniente para quienes trabajaban respaldados por las sombras y la noche. Además, la mujer casi desnuda, la mujer que se deslizaba entre las tumbas, estaba seguro de haberla visto. Era como si se estuviese escondiendo de él, ligera y escurridiza, fantasmal y apenas perceptible, pero bien definida entre las formas rectangulares y las cruces de piedra. No lo había mencionado en la investigación por miedo a no sonar sensato, pero eso no quería decir que no la tuviese en cuenta. Abundio, de alguna manera, estaba seguro que ella tenía que ver con esas terribles muertes. Fragmento de Ricardo Valdés. Voz de Armando Ruiz de Abanico Teatro. Edición Laura Plaza. Uy, qué mello. Bueno, pues qué puedo decir, soy de los 80, ¿no? Está muy interesante. De hecho, te quedas así como, ¿y quién es esta mujer? Y de hecho lo acaban de poner aquí, Armando dice, ¿y quién sería esta mujer sospechosa? No, y de verdad que lindos, que buena actuación. O sea, yo mis respetos para Abanico Teatro, porque definitivamente supo llevar muy bien o interpretar muy bien todas esas historias. Yo no me imaginé que pudieran sonar así. No, pues mira, ya es otra visión, como te digo, ¿no? O sea, ustedes como escritores lo ven y de repente ya cuando lo traspolamos, pero siempre está ¿qué opina el escritor de esto, no? Bueno, al menos a mí me pasa que cuando llego en esas interpretaciones digo, ay, ¿qué opinará el escritor? Porque luego hacemos cada cosa, que quién sabe, sí, ¿verdad? Sí. Pero aquí te dicen, bueno, te manda muchos aplausos Armando, dice que excelente texto de Ricardo, logré imaginar todo lo que escribí. Gracias. Entonces, de verdad, muchas gracias. Anabel Trejo dice, qué bonito, felicidades Ricardo. Lau Plas dice, ¿qué? ¿Qué pasó, nego? Exactamente, así nos dejaste, yo también dije, ¿luego? ¿Qué? Gracias, de verdad. Esperamos que, ¿este es un fragmento de un cuento que estás haciendo, o es una novela, o qué es exactamente? Sí, bueno, ahorita estoy formando un canal, todavía no está muy bien definido, pero quiero empezar a contar algunas historias que a mí se me han estado ocurriendo, pero es una forma también de poderle dar un poquito de apertura y de publicidad a todo lo que estamos también haciendo en el taller literario. Claro, y sobre todo para los alumnos que también pues muestren lo que están haciendo, súper interesante. Exactamente, no, y créanme que ya cuando empiecen a escuchar sus historias, pues también van a notar todas esas capacidades, esas cualidades que están trayendo ellos. Exacto, la visión de cada uno, ¿verdad? Dice Rodrigo Castilla, excelente colaboración, bravo Abanico Teatro, Lau Plas dice felicidades a todos. Entonces, pues les agradecemos, de hecho, a todos por estar aquí, ya nos pasamos un cachito de nuestra hora. Bueno. No sé si ya alcancemos a dar nuestros avisos, la verdad, sí. Pero bueno, los invitamos a todos que sigan nuestras redes de Procrearte, que es por medio de lo que es el grupo Arte y Cultura. Si quieren volver a ver a Ricardo Valdés, vayan al canal de YouTube de Laura Plas, ahí lo tengo yo, ahí estoy poniendo todos los videos para que tengan ahí la oportunidad de volver. Lau Plas, me fui con de Laura Plas. No. Sí. Y también quiero agradecerles al Radio Continental México, que es la radio que no tiene fronteras, para que lo vean, para que lo escuchen por ahí a Ricardo Valdés el día de mañana a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, perdón, no es a las 8, es a las 7 de la noche, y ahí para que tengan oportunidad, si no es de mucho de que vemos y todo, nos gusta más escuchar, entonces por ahí también lo pueden ver la repetición, o escuchar la repetición, perdón, es que como estoy aquí con el video, se me trastocan las cosas, entonces, está bien. Agradecemos que hayan estado con nosotros. Los esperamos en la siguiente emisión, que son los miércoles a las 6 de la noche.
para nuestro siguiente invitado. Entonces, muchísimas gracias, Perfecto. Ricardo. Por último, algún mensaje que nos quieras dejar, invitaciones hacia tu taller, cuándo, a qué horas, cómo, en dónde, qué. Por favor. Muy bien, pues el taller ahorita se está llevando a cabo los días martes y los días jueves en el Museo de la Ciudad. El día martes estamos de 6 a 8 y el día jueves de 7 a 9. Okay. Como último mensaje, pues nada más les recomiendo a aquellas personas que estén interesadas en escribir 3 mandamientos que son los que estamos nosotros instituyendo allí en el taller. Leer mucho, escribir mucho y vivir mucho. Leer mucho porque al final de cuentas eso nos enriquece como seres humanos, nos va dando la oportunidad de tener otras perspectivas, otras formas de narrar, encontramos ritmo, ortografía, muchas cosas. Escribir mucho porque al final de cuentas, como cualquier otra actividad, si no se practica no se puede, digamos, tener maestría. Y por último, el vivir mucho, porque al final de cuentas nosotros como escritores, como seres humanos, también tenemos que transmitirle a los demás toda aquella que nosotros tenemos dentro. Y si tienen muchas experiencias, la oportunidad de poder vivir muchas cosas, de viajar a algún lugar y conocer algo, de comer tacos de chapulines, lo que sea, todo eso va a contribuir para que nosotros hagamos que nuestros textos sean más realistas y sean más creativos y mucho más honestos. Enriquecidos también, ¿no? Entonces, exactamente, sí. Pues muchas gracias, Ricardo, fue un honor tenerte aquí. Gracias, igualmente. Gracias por compartirnos tus textos y sobre todo, pues tu experiencia de vida y tu experiencia en el ámbito literario. Entonces, pasen bonita noche, te agradezco, Ricardo, y nos vemos entonces, acuérdense, el miércoles a las 6 de la noche, déjense aquí sus comentarios, sus likes, compartan, si creen que esto le puede ayudar a alguna persona, si puede conectar con alguien, compártanlo, no van a gastar. Es gratis, es gratis. ¿Verdad? Es gratis compartir. Entonces, pues pasen bonita noche, tómense su cafecito, su chocolatito, su tecito o su cervecita, como gusten, pero tomen algo para que sea reconfortable para ustedes. Un chocolatito, sí, con pan. ¿Verdad? Ahorita se antoja. Entonces, bonita noche, hasta la próxima.